Pensemos en esta situación. Guardia de emergencia. Llega un paciente de alto riesgo con sospecha de influencia grave y se está deteriorando, rápido. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacemos? Bienvenidos a Código 24/7, Claridad y Criterio Clínico. Soy el Dr. Nikki. Y bueno, para responder a esa pregunta con total certeza, hoy vamos a meternos de lleno con el subtipo de influenza H3N2. Y créanme, no es solo otra gripe. Entender sus particularidades puede, literalmente, cambiar el desenlace de nuestros pacientes. A ver, entremos en materia con un caso clínico que nos pone justo en el centro del problema. Tenemos un paciente, varón, 72 años, con EPOC de base. Llega con disnea progresiva y una saturación de oxígeno del 88%. La pregunta es clave, es directa. ¿Cuándo se inicia los oseltamivir? ¿Ya? ¿Se espera la confirmación de laboratorio? ¿O quizá ya es demasiado tarde? Esta decisión, colegas, es el eje de toda nuestra discusión de hoy. Ok, para responder a esto y mucho más, hemos organizado este análisis en 6 puntos. Vamos a empezar con el desafío clínico que este paciente representa. Después, vamos a entender por qué el H3N2 es un enemigo viral tan escurridizo. Veremos su impacto en adultos y niños, desglosaremos un algoritmo práctico de manejo y el uso de antivirales, analizaremos el rol de las vacunas y cerraremos con los mensajes cruciales para la próxima guardia. Empezamos entonces con el primer punto, el desafío clínico. Porque, seamos claros, cuando hablamos de H3N2 en un paciente de riesgo, estamos hablando de mucho más que una simple gripe estacional. Volvamos a nuestro paciente, 72 años, hipertenso, con EPOC. Lleva 3 días con un cuadro gripal que de repente escala a una disnea severa. Llega taquipneico, hipoxémico, con 88% de saturación, una presión arterial que ya está en el límite, infiltrados bilaterales en la radiografía y el lactato por las nubes. El panel molecular no hace más que confirmar la sospecha. Influenza A subtipo H3N2. Miren, esto no es un cuadro leve. Cada uno de estos datos es una bandera roja que nos está gritando, actúa ahora. Para manejarlo bien, primero hay que conocer al adversario. ¿Qué es lo que hace tan particular al H3N2? Pues su biología. ¿Qué es lo que explica su agresividad clínica? La clave de todo está en este concepto, la deriva antigénica, o como se le conoce en inglés, antigenic drift. Piensen en el H3N2 como un maestro del disfraz. Va haciendo pequeños cambios, muy sutiles pero continuos, en sus proteínas de superficie, la hemarlutinina y la neuraminidasa. Y esto le permite evadir la inmunidad que ya hemos generado, ya sea por infecciones previas o por las vacunas. Por eso, cada año vuelve a ser una amenaza y nos obliga a estar actualizando las vacunas constantemente. Y esta diferencia biológica se traduce directamente en lo que vemos en la trinchera, en nuestras guardias. Miren esta comparación. Las temporadas donde domina el H3N2, como la que hemos visto en 2024 en Sudamérica, se asocian a tasas de hospitalización y mortalidad mucho más altas, sobre todo en mayores de 65 años. Le ponen una presión brutal, de verdad, a las unidades de cuidados intensivos. En cambio, las temporadas de H1N1 suelen tener un impacto menor. El punto crucial aquí es, si la vigilancia epidemiológica nos dice que está circulando H3N2, el índice de sospecha para enfermedad grave tiene que estar por las nubes. Ahora sí, vayamos al campo de batalla clínico. ¿Cómo se ve esta gravedad en nuestros pacientes? Tanto en los adultos como en los pediátricos. En adultos, sobre todo en aquellos con comorbilidades, los signos de alarma son clarísimos. Una saturación por debajo del 92%, esos infiltrados pulmonares que avanzan en cuestión de horas, la descompensación de su EPOC o de su falla cardíaca, signos de shock o falla orgánica, e incluso eventos cardiovasculares agudos como un infarto. La influenza H3N2 no es solo un problema respiratorio, es una enfermedad sistémica capaz de desestabilizar por completo a un paciente frágil. Pero el gran error sería pensar que esto es solo un problema de adultos mayores. Para nada. El desafío pediátrico es enorme y con frecuencia se subestima. En niños, la presentación puede ser realmente dramática. Hay que estar muy atentos a signos de dificultad respiratoria como el quejido o las retracciones, una saturación por debajo del 94% y cualquier alteración neurológica.
El H3N2 puede causar complicaciones gravísimas como miocarditis o encefalitis. El mayor riesgo se concentra en los menores de 5 años y, de forma crítica, en los menores de 2. De hecho, las temporadas recientes dominadas por H3N2 han registrado las tasas de hospitalización pediátrica por influenza más altas de la última década. Ojo con eso. Muy bien. Con todo este panorama, ¿cómo actuamos? Pasemos a nuestro arsenal terapéutico y a un algoritmo de manejo que sea claro, directo, para la primera línea de batalla, la emergencia y la UCI. El proceso mental tiene que ser rápido y estructurado. Primero, identificar. ¿Hay circulación de influenza en la comunidad? Si la respuesta es sí, todo síndrome gripal en un paciente de riesgo es influenza hasta que se demuestre lo contrario. Segundo, estratificar. Hay que evaluar el riesgo basal del paciente, edad, comorbilidades y la severidad actual del cuadro. Tercero, decidir. Con base en lo anterior, se decide si se necesitan pruebas, si se inician antivirales y a qué nivel de cuidado irá el paciente. Y cuarto, y muy importante, tratar. Iniciar oseltamivir de forma empírica en casos graves y, por supuesto, brindar el soporte de órgano necesario. Y aquí llegamos a un dogma que tenemos que romper. La famosa ventana de las 48 horas para el oseltamivir aplica, sí, pero para casos leves no complicados. Ojo, en pacientes hospitalizados o con enfermedad grave, la regla cambia por completo. Se debe iniciar el tratamiento antiviral incluso si han pasado más de 48 horas. El beneficio potencial de reducir la replicación viral y la progresión a fallo multiorgánico es mucho mayor que cualquier duda. Ahora, la parte práctica. ¿Cómo se dosifica? Para adultos con función renal normal, la dosis es estándar, 75 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días. Siempre recordar ajustar en insuficiencia renal. En pediatría, el manejo es por peso. Más de 40 kilos reciben dosis de adulto. Para los más pequeños, usamos esta tabla como guía. 60 miligramos para 23 a 40 kilos, 45 miligramos para 15 a 23 y 30 miligramos para los de menos de 15 kilos. Siempre cada 12 horas. Tener esta tabla a la mano es fundamental. Hablemos ahora de la herramienta de prevención más importante que tenemos, la vacunación. Y frente al H3N2 es una defensa imperfecta, sí, pero absolutamente vital. Este número, 36.5%, a primera vista puede parecer modesto. Es la efectividad que se estimó para la vacuna del hemisferio sur en 2024 contra la hospitalización por influenza A H3N2. Y claro, uno podría pensar que no es una gran cifra, pero ¿qué significa realmente ese 36.5% en la vida real, en nuestras camas de UCI? Significa todo, porque esa efectividad, que puede parecer modesta en papel, en la práctica se traduce en una reducción masiva de la carga de enfermedad grave. Significa evitar un número enorme de neumonías, de ingresos a UCI, de pacientes que terminan en ventilación mecánica y, por supuesto, de muertes. Cada punto porcentual de efectividad contra hospitalización libera camas, libera recursos y, lo más importante de todo, salva vidas. La vacuna nos cambia por completo el tablero de juego. Y esto es especialmente relevante en nuestro contexto, en el contexto regional. En 2024, el H3N2 fue el subtipo predominante en hospitalizaciones en varios países de Sudamérica, Perú incluido. Compartimos ese patrón de picos invernales. Por eso, el Ministerio de Salud, de forma muy acertada, prioriza la vacunación en los grupos de mayor riesgo: menores de 5 años, gestantes, mayores de 60 y personas con comorbilidades. Nuestra labor como clínicos es asegurar que esta recomendación se cumpla. Muy bien, hemos cubierto mucho terreno. Vamos a destilar todo esto en los mensajes clave, los que tienen que quedar grabados para la próxima guardia. Este es el checklist mental. Primero, pensar en influenza. En temporada alta, todo paciente de riesgo con un cuadro gripal tiene influenza hasta que se demuestre lo contrario. Segundo, no subestimar al H3N2. Este subtipo significa un riesgo mucho mayor de insuficiencia respiratoria grave. Tercero, tratar temprano y sin dudar. Iniciar oseltamivir empíricamente en todo paciente hospitalizado o de alto riesgo. No hay que esperar la confirmación. Y cuarto, vacunar. Es, sin lugar a dudas, nuestra mejor estrategia para disminuir los desenlaces graves. Muchísimas gracias por su atención. El manejo de la influencia grave es un desafío constante.
que nos exige tener conocimiento actualizado y un criterio clínico muy agudo. Si quieren profundizar en este y otros temas, pueden escanear este código QR para acceder a más contenido de nuestro canal. Si este análisis les ha parecido útil y sobre todo aplicable a su práctica diaria, no olviden dejar un me gusta y suscribirse. Nuestro único objetivo es darles claridad y criterio clínico para esos momentos que son decisivos. Nos vemos en el próximo Código 24/7.